Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les mando un gran saludo en la continuidad de esto que uno ya llama la gran pesadilla. Y para seguir con lo que uno puede hacer dentro de sus límites personales, aportar algunos contenidos culturales para compartir durante estos tiempos muy difíciles, que no tiene sentido ya insistir. Yo les había comentado en la última transmisión que tuvimos por Zoom el sábado pasado, que la dedicamos al tema de Leonardo, que como todavía por ahí muchos no tienen el Zoom, no lo saben manejar muy bien, como uno mismo están por ahí en una transición, hago este video para subirlo al Facebook y por ahí a YouTube también, como una síntesis amable, solo una síntesis de lo que desarrollamos con más amplitud la vez pasada, que estuvimos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, más o menos explayándonos sobre un tema que demanda muchísimo más despliegue, por supuesto, que es un tema inabarcable, como es tratar de acercarse a la rica complejidad del pensamiento y de la obra artística de Leonardo da Vinci. Yo simplemente ahora voy a recrear algunas de las cosas desde una aproximación muy modesta y humilde, y dejándoles fundamentalmente un estímulo, una invitación para que hagan su propia investigación, su propia exploración de todo aquello que el genio de Leonardo nos puede abrir. Leonardo da Vinci, para que ustedes los ubiquen, es un personaje que está en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Nació en 1452 en Vinci, en las cercanías de Florencia, en la Toscana. Muere en Amboise, Francia, en 1519. Esta ubicación cronológica ya testimonia esa condición transicional de Leonardo entre lo medieval y el comienzo de la modernidad. Ese comienzo que está entre el llamado 480 y el 580 o el Renacimiento. El Renacimiento es ese periodo historiográfico cuyo concepto fue acuñado originalmente por el historiador alemán Jacobo Burckhardt de la Universidad de Basilea, con su obra La historia del Renacimiento, donde usa ese concepto para referirse a la subjetividad del siglo XVI, donde el Renacimiento alude al renacer de la cultura greco-romana como entramado cultural esencial, vertical de la cultura, eje vertical de la cultura occidental. El legado greco-romano durante la Edad Media teocéntrica cristiana permaneció silenciado o en un margen, y en los comienzos de la modernidad el renacimiento, el renacer del renacimiento de esa cultura greco-romana supone uno de los caminos de inicio de la modernidad, porque la cultura greco-romana alimenta un cambio antropológico en la perspectiva del sujeto, en la perspectiva del hombre, en cuanto a que el hombre moderno se autopercibe como protagonista que tiende a dominar el centro de la escena, y desde su razón, desde su acción, desde su razón conoce incipientemente de forma científica, por las ciencias naturales, el mundo natural. Emprende la nueva cartografía, producto de los viajes, descubrimientos de la época, y además el hombre del Renacimiento es aquel que mediante su acción empieza una relación ya no de contemplación, sino de dominación y transformación del entorno natural. En ese escenario, Leonardo da Vinci es un claro ejemplo de una emergencia, un reflejo de un proceso cultural, de un tiempo. Leonardo es un arquetipo, un emergente de esa mentalidad renacentista, que supone ese vínculo renovado del hombre respecto a sí mismo, sus cualidades creativas, su capacidad de conocimiento racional, científico, y por otro lado una valoración del propio cuerpo humano. Este es otro aspecto del Renacimiento, que Leonardo lo va a expresar en el famoso dibujo en la Galería del Arte de Venecia, junto a la Escuela de San Rocco, del famoso dibujo del hombre de Vitruvio, que todos ustedes deben recordar, que es ese famoso dibujo del hombre desnudo con los brazos y las manos abiertas, extendidos dentro de un círculo. El hombre de Vitruvio es un dibujo que reflejaba el interés de Leonardo por acercarse al paradigma de las medidas perfectas del cuerpo humano. Eso tiene una tradición que ahora no vamos a desarrollar,
donde Leonardo hace su nueva versión de ese patrón, ese canon de las medidas perfectas del cuerpo, a partir del cuerpo desnudo. Y eso es lo que nos interesa ahora, la revalorización del hombre, su conocimiento, la belleza, el desnudo expresado por el arte, el Renacimiento, los dibujos de Leonardo. Y Leonardo es también un típico reflejo de esa mentalidad renacentista en la matriz de la cultura moderna, porque el Renacimiento forja una primera figura de intelectual vinculado con el humanismo. El humanista renacentista es una forma de intelectualidad mucho más abierta, más interesante quizás en muchos perfiles que el intelectual más especializado del mundo contemporáneo, porque el humanista del Renacimiento se llama así por su interés por el hombre y sus saberes, lo cual también es una continuidad de ese interés por lo humano en la cultura pagana que renace en este siglo XVI. Ya Petrarca había empezado a difundir en los círculos intelectuales italianos la revalorización de la obra de los estoicos romanos, de Cicerón, la preocupación por este mundo, por la realización ética, el interés por el hombre. Ahí está la cuestión del humanismo. Y también el humanismo se vinculó con un tipo de cultura universal. Cuando a veces decimos, bueno, esta postura es una postura neorrenacentista, queremos decir que se trata de una visión que piensa la cultura en términos universales, en términos de amplitud, a partir de una combinación de las distintas disciplinas. Ese tipo de cultura humanista, renacentista, por lo tanto, es una alternativa aún hoy muy significativa a la tendencia de la intelectualidad especializada e incluso microespecializada del complejo mundo contemporáneo. En algunas disciplinas en la cual hay un conocimiento que crece vertiginosamente por mucha investigación, como por ejemplo la biología celular, ya hoy hay que hablar de una microespecialización dentro de esa disciplina. Y este tipo de perspectivas especializadas son fundamentales para el desarrollo del conocimiento, pero a veces nos pierden el conjunto de la realidad. De alguna forma contribuyen a cierto deterioro de nuestra conciencia de la realidad siempre como un conjunto, una totalidad que abarca y contiene la diversidad. La imagen gráfica más contundente es que lo especializado se concentra en un árbol o una rama o una hoja de ese árbol dentro de un bosque mucho más grande, frondoso, rico y complejo. La cultura renacentista busca proyectarse a una cultura más universal, no especializada. Y ahí es donde también Leonardo es un reflejo entonces de esa cultura moderna, renacentista, vinculada con el conocimiento, con la razón, con las ciencias naturales incipientes, el interés por la naturaleza, por el cuerpo humano y por un conocimiento universal. Y ahí llegamos a un nivel de la presentación intelectual o cultural de Leonardo que nos permite entenderlo en un sentido mucho más amplio al que muchas veces se lo hace. Ustedes saben que Leonardo, que el año pasado fue un homenaje de su muerte y que hubo tantas actividades en el mundo, Leonardo muchas veces es relacionado fundamentalmente con su obra pictórica, por supuesto, con la Gioconda, con la Dama del Arminio, con la Última Cena, con la Virgen de las Rocas, pero además de la brillantez de la obra pictórica de Leonardo, para ser comprendido en su debida y justa amplitud, debe ser entendido también como un pensador renacentista, que su inquietud intelectual, su curiosidad, yo en algún artículo que publiqué el año pasado o este año, ya perdí un poco la noción del tiempo por todo lo que estamos viviendo, hablaba de Leonardo como un ejemplo de una filosofía de la curiosidad. En esa filosofía, típicamente renacentista, Leonardo se proyecta a la cultura universal en su variedad poliédrica, sus muchas caras, en su tiempo. Entonces, Leonardo no es solo un gran pintor, sino que fue un pensador renacentista de la cultura universal, y esto se manifiesta en la variedad de inquietudes de Leonardo. Y ahí yo, en aquella emisión
que fue más amplia o más lenta, les decía que Leonardo incursionó en múltiples saberes que él une a partir de la sensible tensión de su curiosidad por todo. Así es como Leonardo se proyectó hacia estudios de anatomía de carácter vanguardístico en su tiempo. Es el Leonardo que hace autopsias, en un momento en el cual la negación de la Iglesia a este tipo de manipulaciones del cuerpo aún tenía rigor, por lo tanto eran investigaciones con algún carácter clandestino y nocturno que Leonardo practicaba para descubrir ese mundo desconocido todavía de los órganos interior del cuerpo. El Leonardo como investigador de un conocimiento de lo anatómico, de lo corporal, antes de Andrea Vesalio, que tiene un famoso estudio con dibujos de la totalidad de los órganos del cuerpo humano. Antes Leonardo ya se interesa por la anatomía y ese estudio lo realiza mediante sus famosos dibujos que acompañaban sus investigaciones. Aquí, como un agregado, les comento que el pensamiento de Leonardo como investigador de la naturaleza no estaba divorciado de sus grandes cualidades como dibujantes. Entonces dejó más de 13.000 dibujos, muchos de los cuales están en el Códice Atlántico, el Códice de Leicester, el Códice de Windsor, con el famoso estudio de las aves. Hay algunos dibujos seguramente perdidos de Leonardo. Uno incluso escribió hace poco una novela todavía no hecha pública, se llama El dibujo de Leonardo, y un poco parte de esa idea. Entonces, tenemos que Leonardo, como pensador de una cultura universal, nos lleva a la anatomía primero. Ahí hace sus investigaciones graficadas por dibujos y anotaciones, las famosas anotaciones de los dibujos de escritura a espejo, es decir, de derecha a izquierda. Leonardo era zurdo y por lo tanto seguramente era por una cuestión, por ese detalle, más que por un lenguaje secreto que escribía así. Con la escritura de espejo, en los dibujos, Leonardo hace una investigación gráfica anatómica y ahí hace soportes sobre el aparato reproductor, sobre la circulación sanguínea. Hay una famosa autopsia de Leonardo de una persona de 100 años donde descubre que fue una atrofia coronaria lo que produjo su muerte. Entonces está el Leonardo de la anatomía, el Leonardo de la geología, uno de los primeros que empieza a sospechar que el tiempo geológico, hoy llamado tiempo profundo, del planeta dentro de una historia natural es mucho más amplio de lo que la Iglesia postulaba en su época. Está el Leonardo del interés por la paleontología, por los fósiles, el Leonardo interesado por el mundo de la botánica, el mundo vegetal. Leonardo es el que propone por primera vez que la edad de los árboles se la determina mediante los círculos interiores de la madera cortada transversalmente. Y en ese interés por la botánica está también sus delicados estudios sobre las características de las plantas, que por ejemplo representa con total realismo en el primer plano de la Virgen de las Rocas, y también esos estudios de botánica de Leonardo, observen que refleja esa mentalidad renacentista de interés por la naturaleza, que Leonardo lo traslada a su pintura y lo traslada a las recomendaciones a los pintores, a su estudio sobre la pintura, el arte, la naturaleza del arte, que él fue plasmando en una serie de escritos dispersos durante su vida. Leonardo fue un temperamento de tanta inquietud que su disciplina muchas veces no era demasiado estricta. Era conocido por dejar incompleta algunas obras, como por ejemplo La Última Cena, que tuvo reclamos por eso. El inconstante Leonardo acumuló una gran obra dispersa, escrita, de recomendaciones a los pintores y observaciones sobre el arte pictórico, y su discípulo más importante junto con Salai, que fue Francesco Merzi, un joven de una familia lombarda que lo acompañó hasta el final de sus días y que es heredero de Leonardo después de su muerte,
reúne, recopila todos esos papeles. Y así es como surge el Tratado de la Pintura. Esta es la versión castellana de Acal. En el Tratado de la Pintura hay un libro dedicado a la botánica. También ahí se ve Leonardo interesado por la física, por la óptica, por la perspectiva, por las leyes de la luz, de la sombra, por el primer plano, por la profundidad del campo. Entonces ahí ya van viendo esa sinfonía, esa polifonía de saberes, de la mente compleja. Leonardo, interés por una cultura universal. Y además de la anatomía, la paleontología, la geología, la botánica ya observada, por supuesto que Leonardo también hizo sus aportes, investigó la cuestión de la hidráulica, el movimiento de las aguas, la cuestión de la aerodinámica, que tanto tuvo que ver con sus investigaciones para hacer aparatos para que el hombre pudiera volar, y ahí es donde también podemos situar otro perfil, sí, tan conocido como el de Leonardo Pintor, que es el Leonardo inventor. Ustedes saben que hay un museo de la inventiva de Leonardo en Milán, donde a cada dibujo de un invento hay una maqueta que refleja cómo este habría sido si se hubiera realizado. Porque las invenciones de Leonardo no pasaron del proyecto, del esbozo, del dibujo. Esa inventiva de Leonardo, como ustedes saben, adelanta el paracaídas, adelanta el avión, adelanta la escafandra, el traje de buzo, el submarino, el helicóptero, incluso la bicicleta, el automóvil, los tanques de guerra. La inventiva de Leonardo fue visionaria y eso también remarca su genialidad. Pero su inventiva se vinculaba con investigaciones, proyecciones teóricas que no llegaron a realizarse y que también tenía que ver con otro aspecto que ahora les voy a comentar. Entonces sigamos primero con esto, el Leonardo de la cultura universal, el interés por la anatomía, la biología, la paleontología, la geología, la hidráulica, la aerodinámica, lo cual también involucró sus investigaciones sobre las turbulencias del aire, la atmósfera, y el Leonardo urbanista, el Leonardo que en Milán llegó a pensar en un proyecto alternativo de ciudad para asegurar mayor higiene, mayor circulación del aire, del agua, mejor circulación de las personas y de las cosas. También hay un aspecto visionario de Leonardo en materia urbanística y también como cartógrafo, como geógrafo. Hay un famoso mapa de Imola de Leonardo, que es un mapa ya en una perspectiva moderna, no es un mapa pictórico, descriptivo de una mirada subjetiva, por ejemplo, de un pintor, como podría ser la vista de Toledo del Greco, por ejemplo. No es un mapa pictórico, sino que es un mapa con características modernas, objetivo, visto desde arriba. Ahí entonces tenemos toda la dimensión de Leonardo del pensamiento múltiple, desde esa cultura universal. Y esto nos lleva a entender que Leonardo, su modo de pensamiento, sería un reflejo de una corriente de dinámica intelectual a reivindicar en el mundo de la especialización y la fragmentación veloz del mundo contemporáneo, que es la mentalidad universal, holística o mentalidad sistémica, y ese Leonardo como pensador de lo universal y de lo múltiple, según algunos investigadores, como por ejemplo Capra, un físico checo nacionalizado norteamericano que en la década del 80 tuvo mucha difusión por el Tratado de la Física. Que es un muy buen libro, La ciencia de Leonardo. Aquí Capra, de Editorial Anagrama, Capra propone la tesis de que Leonardo debe ser entendido, además de brillante pintor y de ese intelectual renacentista curioso, como precursor del método científico. Es decir, antes de Francis Bacon, incluso, que del siglo XVII, su famoso método inductivo. Por lo tanto, como ven, la magnitud, lo universal, lo vasto del pensamiento de Leonardo nos habla de un tipo de mente abierta a lo universal que busca siempre relaciones entre las distintas disciplinas y que no se conforma con cierta pereza de replegarse en un terreno especializado, sin esa mirada o interés por
la dinámica más vasta de la cultura o de la realidad. De hecho, en Leonardo la realidad se vincula fundamentalmente con los procesos naturales. Leonardo era hijo ilegítimo, fue criado por su tío en una familia campesina en el pueblo, en la aldea de Vinci, rodeado por el paisaje toscano, y sus primeros años de formación en intenso contacto con el medio natural, es decir, fuera de Florencia, donde después se va ya de adolescente, es muy importante para entender la psicología de su formación, la valoración que le da a la naturaleza, que eso va a atravesar toda su inquietud, toda su búsqueda como pensador artista, universal y renacentista, porque desde el comienzo para Leonardo la naturaleza es la madre del saber, es la fuente de la experiencia del conocimiento y de la experiencia estética, la fuente de la representación pictórica a través de la perspectiva en el Renacimiento. El Leonardo que se acerca a la realidad fundamentalmente como un proceso natural, toma alguna distancia de la mentalidad más contemplativa, metafísica, medieval, que subsiste o interactúa con la modernidad en sus comienzos. Leonardo, en su primera etapa, como ustedes saben, se desarrolla en Florencia. Llega al taller de Andrea del Verrocchio, que era un muy reconocido artista, donde los jóvenes más brillantes que buscaban una formación artística iban a ese lugar y era un honor ser aceptado por Andrea del Verrocchio, donde se enseñaba pintura, dibujo, cómo hacer con pigmentos los propios colores, las cuestiones de la incipientes de la perspectiva, escultura, el trabajo con los metales, metalurgia. En esa formación práctica, vasta, artística, emergía el artista como maestro y así emerge de esos estudios Leonardo con Andrea de Verrocchio. Y antes de llegar a esa condición, trabaja en el taller de Verrocchio. Y entonces ahí se cree que está las primeras señales de la pintura de Leonardo en el bautismo de Cristo, que es una de las tres pinturas que están en la sala de la Galería de los Uffizi, el famoso museo en Florencia, donde está el bautismo de Cristo, la adoración de los Reyes Magos y la Anunciación. En el bautismo de Cristo, que como dije es oficialmente asignada su autoría a Andrea del Verrocchio, está la escena de la iconografía tradicional cristiana de Cristo bautizado por San Juan Bautista en el Jordán, pero acompañados por dos ángeles que contemplan arrobados la escena, y hay un ángel de características muy delicadas en sus trazos, que hoy se lo acepta como las primeras pinceladas en una pintura por parte de Leonardo, en esa colaboración con su maestro Andrea Verrocchio. En Florencia, Leonardo recibió el mecenazgo, como otros importantes artistas, de los Medici. Leonardo va a decir que los Medici, Lorenzo de Médicis, esa famosa familia de banqueros y mecenas del arte, fueron los que lo crearon y también lo destruyeron. Quizás un poco se refiere a que cuando el Papa Paulo IV estaba empeñado en decorar una sala en el Vaticano que va a terminar siendo la Capilla Sistina, mandó a pedir a algunos de los artistas de Florencia, Lorenzo de Médicis. Fue elegido Miguel Ángel, pero no Leonardo. Entonces Leonardo ahí empieza a sentir cierto no reconocimiento por parte de la Florencia de su tiempo, y es enviado en una embajada diplomática como músico a la corte de Milán, donde está Ludovico Sforza al Moro, que es el militar, el hombre fuerte de la Lombardía. Y entonces para ingresar a la corte, Leonardo es famoso que hace un informe, una presentación, en la cual se destaca como ingeniero militar fundamentalmente y pintor solo en las últimas líneas. Eso tiene que ver con el hecho de que Leonardo, consciente de las condiciones de su tiempo para recibir apoyo de mecenazgo para su obra, para ser aceptado en las cortes, sabía que tenía más opciones de ser aceptado si ofrecía sus habilidades como inventor en materia de fortificaciones, en ingenios militares, muchos de los cuales son de ese tipo,
porque así tenía más posibilidades de ser aceptado en la corte. Y finalmente logras ingresar en la corte de Ludovico en Milán. Leonardo siempre tuvo un conflicto personal entre su pacifismo como persona, era vegetariano, compraba aves enjauladas para liberarlas, como ustedes saben. El Leonardo pacifista que tenía que contribuir a los esfuerzos bélicos de los señores en una Italia desgarrada por luchas entre condotieros, luchas, guerras civiles, cuando Italia estaba fragmentada. Es la época de Maquiavelo. No en vano en Imola, yo les hablaba de aquel mapa que había hecho Leonardo. En un invierno de 1502, Leonardo coincidió con Maquiavelo y con César Borgia, que lo conoció personalmente y que fue contratado por unos meses. César Borgia era el general de los Estados Pontificios, hijo de Alejandro VI, famoso por su falta de escrúpulos y por su astucia. Habría que imaginar Leonardo que habrá sentido el pacifista con ese personaje que se ufanaba de la sangre, de su astucia y de sus conquistas. Entonces Leonardo de Florencia va a Milán, en Milán sigue con su arte, en Milán también desarrolla otra disciplina, otra habilidad que yo no les comenté al principio como escenógrafo. Leonardo hace aportes a la cuestión de la escena, hace una gran representación teatral vinculada con los astros en la corte de Milán que tuvo mucho impacto. También va a crear un león, un autómata león. Hay también un famoso dibujo de un robot no realizado, un precursor de la robótica de 1495 de Leonardo. Por lo tanto, podemos observar que Leonardo, cuando Milán cae en desgracia, conquistada por Carlos VIII, rey de Francia, en 1498, ahí es cuando él es contratado por César Borgia, después por Venecia, por sus condiciones de ingeniero militar, después vuelve a Florencia, hace la famosa batalla de Anghiari sobre la cual hay toda una discusión, para el Palacio Vecchio, el Palacio Municipal en Florencia, y después va a ser finalmente protegido por el poderoso rey de Francia, Francisco I, que era un joven impregnado por ese humanismo renacentista y que siempre admiró la polimatía, la multitud de saberes, lo universal de Leonardo, que yo antes les comentaba. Y un Leonardo ya de una edad, avanzada para su tiempo, emprende un largo viaje desde el norte de Italia, cruzando los Alpes para llegar hasta el centro de Francia, donde va a ser recibido en Amboise, donde incluso va a proyectar un modelo de nueva capital para Francia, no realizado por supuesto, y va a continuar con sus investigaciones y va a morir en 1519. Entonces con Leonardo tenemos el ejemplo no solo de gran artista vinculado con el arte del Renacimiento, sino tenemos ese ejemplo de una mente que no resiste limitaciones, cuya pasión es por todo el saber y que se mueve por una curiosidad por la realidad en toda su dimensión. Esa poderosa, inquieta mente de Leonardo es un ejemplo de otro modo de pensar respecto a nuestro siglo, y quizás eso sea parte de la fascinación que aún sigue ejerciendo Leonardo. Bueno, esto es una síntesis de otras cosas que también comentábamos y muchas más que se podrían comentar. Veremos si es posible que después avancemos hacia proponer ya conferencias gratuitas abiertas por Zoom, y ahí Leonardo, si es un tema elegido, lo desplegaremos con un tiempo más amplio. Con esto, bueno, para aquellos que no pudieron acceder por Zoom, es una síntesis amable, modesta, de muchas cosas o algunas cosas más también que vimos sobre Leonardo, y le permite aproximarse a su obra, que además del libro de Capra, el Tratado de la Pintura, hay un reconocido especialista, profesor de arte de la Universidad de Oxford, Martin Kemp. Este es un libro de Leonardo, de colección de bolsillo de Fondo de Cultura Económica. Es otro camino para encauzar inquietudes por Leonardo. Ojalá que esto muy modesto pueda despertar alguna inquietud en este sentido. Y bueno, con los interesados nos encontraremos de vuelta el sábado.
y que la inquietud, la curiosidad por el conocimiento siempre se mantenga y siempre buscando conocer más y mantener un pensamiento propio, crítico y personal. Les envío un gran abrazo. Hasta luego.